Revelado el secreto de un huérfano, de golpes amor incondicional, una transformación increíble. Javier tenía apenas 10 años cuando descubrió que el mundo no siempre es un lugar amable. Huérfano desde su nacimiento, había crecido en un hogar de cuidados temporales en un barrio vibrante pero golpeado por la dureza de la vida. Cada mañana, el sonido del canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños en la calle, pero para él, la felicidad era una máscara ajena. En el colegio, los golpes emocionales eran constantes, sus compañeros lo miraban con desdén, lo llamaban el chico sin familia y se burlaban de él. El bullying se convirtió en su sombra, arrastrándose detrás de cada intento de hacer amigos. Sin embargo, había un refugio donde podía escapar de esa cruel realidad, la cancha de fútbol. Con un balón entre sus pies, se transformaba, sus problemas se desvanecían y el campo se convertía en su hogar. La vida cambió drásticamente el día que doña Rosa lo acogió en su hogar. Con su hogar lleno de risas y aromas de comida casera, esta anciana matriarca era el corazón del vecindario. Doña Rosa lo recibió con los brazos abiertos y lo envolvió con su amor incondicional. Ella le enseñó sobre la familia que no se mide en sangre, sino en la esencia del alma. Aquí siempre tendrás un lugar, Javier, le decía, mirándolo a los ojos con ternura. El amor de doña Rosa era un bálsamo para las heridas de su infancia. La anciana lo animó a practicar fútbol, no solo como un escape, sino como un medio para construir la confianza que tan a menudo le faltaba. Con esfuerzo y dedicación, Javier se fue convirtiendo en una estrella del barrio. Y pronto, tenía un círculo de amigos leales que, como él, habían enfrentado dificultades. Se apoyaban mutuamente y cualquier enfrentamiento con el pasado se convertía en un impulso para el futuro, pero la calma fue perturbada cuando Javier recibió una carta que cambiaría todo, una beca para una prestigiosa academia de fútbol en otra ciudad. Era el sueño de su vida. Sin embargo, la alegría se convirtió rápidamente en angustia. Mientras su corazón se llenaba de esperanza, la idea de dejar a doña Rosa y a sus amigos atrás le rompía el alma. ¿Podría realmente dejar atrás el amor y la comunidad que tanto le habían dado? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la fecha de la decisión se acercaba, Javier escuchó en una reunión comunitaria las historias conmovedoras de sus vecinos. Entre lágrimas y risas, entendió que la familia no se limita a lazos de sangre, sino que se construye en base al amor compartido y el sacrificio. En ese momento decisivo, Javier se dio cuenta de que no necesitaba elegir entre uno u otro, la comunidad tenía un lugar para él, sin importar los caminos que decidiera tomar. Miró hacia la cancha de fútbol donde tantas memorias se habían gestado, preguntándose si realmente podía tenerlo todo, amor, familia y un futuro brillante. Con el corazón dividido, se preparaba para tomar la decisión que cambiaría su vida, dejando en el aire la pregunta, ¿qué haría cuando los sueños y el amor se encontraran en su camino? La mañana del gran día amaneció con un cielo despejado, como un lienzo en blanco, listo para que Javier dibujara su futuro. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, mientras doña Rosa se movía con gracia por la cocina. El bullicio del barrio sonaba de fondo, pero todo se sentía distante, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Javier se sentó a la mesa, pero el desayuno le supo a poco. Era como si su estómago estuviera tan revuelto como su mente. ¿Estás bien, mijo?, le preguntó doña Rosa, preocupada. Su mirada llena de amor siempre había tenido el poder de calmarlo, pero hoy no podía encontrar consuelo. Es solo que, hoy es un día importante, respondió, intentando sonar tranquilo, aunque su voz temblaba un poco. Lo sé, amor. Recuerda lo que siempre te digo, sigue tu corazón. No dejes que las dudas te desvíen, le aconsejó ella, mientras le acariciaba la mano. Esa era la esencia de doña Rosa, siempre sabía lo que necesitaba escuchar. Pero, en su interior, Javier luchaba con dos fuerzas opuestas. La posibilidad de un futuro brillante en la academia brillaba como una estrella distante, pero lo que realmente iluminaba su vida era el amor incondicional que había encontrado en esa pequeña casa, y el vínculo irrompible con su comunidad. Al salir de casa, él solo saludó con calidez, pero sus pasos se sentían pesados. La cancha de fútbol lo esperaba, y aunque estaba solo unas cuadras, el camino se sintió interminable. Las risas y los gritos de sus amigos resonaban en su memoria, cada momento vivido en ese lugar sagrado surgía con claridad, las victorias, las derrotas y, sobre todo, la camaradería.
Esa cancha había sido su hogar, y cada ladrillo estaba impregnado de recuerdos. Cuando llegó, vio a sus amigos. Estaban allí, conversando animadamente, el balón rodando entre ellos como si tuviera vida propia. Javier los observó un momento desde la distancia. El corazón le latía con fuerza, y, por un instante, todo se detuvo. Se dio cuenta de que ellos no solo eran amigos, eran su familia elegida. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Javier, gritó Mario, uno de sus mejores amigos, al verlo. Ven a jugar con nosotros. La invitación sonó alegre, pero en su interior, Javier sintió un tirón de tristeza. ¿Y si ese era el último juego que jugaría con ellos? ¿Y si hoy se despedía de todo lo que había conocido? Sin poder resistirse, se unió al grupo. La diversión lo envolvió, los chistes y la risa lo transportaron lejos de sus dudas. Mientras corría tras el balón, Javier tomó una decisión. Cada pase, cada tiro en la portería tenía un significado. Su futuro estaba en sus pies. En ese momento, no estaba pensando en la beca o en dejar todo atrás, solo quería disfrutar del presente, rodeado de quienes le habían enseñado lo que era la verdadera amistad. De repente, Doña Rosa apareció en la cancha, aplaudiendo desde la línea de banda. Con una gran sonrisa en su rostro, emitía una luz que iluminaba su camino. Javier sintió que todo el amor que había recibido de ella lo llenaba de energía, pero la euforia se desvaneció cuando, al final del partido, uno de los entrenadores de la academia se acercó. Javier, tengo que hablar contigo, dijo con seriedad. La sonrisa de su rostro se esfumó en un instante, como si el aire hubiera salido de sus pulmones. Es sobre la beca. Quiero que sepas que estoy aquí para ofrecerte algo, pero no será lo que esperabas. Las palabras del entrenador lo golpearon como un balde de agua fría. El futuro que tanto anhelaba estaba en juego y, en un instante, Javier entendió que las decisiones que tomaría a continuación podrían cambiarlo todo. Con el corazón latiendo desbocado y la mirada fija en el entrenador, supo que el momento de la verdad había llegado, que sería lo que realmente estaba dispuesto a sacrificar por su sueño. La incertidumbre lo envolvía mientras se preparaba para escuchar la oferta que podría definir su vida. El entrenador mantuvo la mirada fija en Javier, como si supiera que esas palabras pesaban más que cualquier balón que hubiera pateado en la vida. Lo que quiero ofrecerte es una oportunidad diferente. No será una beca completa. Es un puesto en el equipo juvenil de la academia, sin matrícula, pero tendrás que trabajar aquí, en el campo, para cubrir tus estudios. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La oferta era tentadora, pero su mente se llenó de preguntas. Ser parte del equipo era un paso hacia su sueño, pero ¿qué significaba renunciar a la posibilidad de estudiar directamente? ¿Cómo podría trabajar y estudiar al mismo tiempo? Ya se sentía abrumado, y la presión aumentaba con cada palabra del entrenador. Es una oportunidad única, continuó el entrenador, pero debes comprender que no será fácil. Tendrás que luchar con todas tus fuerzas. Las palabras de reto resonaron en su interior, haciéndolo sentirse a la vez vivo y aterrorizado. Miró a su alrededor, buscando en los ojos de sus amigos un reflejo de apoyo, pero todos parecían ajenos, inmersos en sus propias conversaciones. Enfrentar esta decisión en soledad le permitió ver lo que realmente estaba en juego. ¿Puedo pensarlo un poco?, se atrevió a preguntar, aunque en su corazón sabía que el tiempo se le escapaba. El entrenador asintió, ofreció una sonrisa tranquila y se alejó, dejando a Javier solo con su turbulenta mente. En ese instante, un torrente de emociones lo abruma, la ansiedad, el miedo, el dolor de una posible separación de su familia y amigos, y la emoción de una nueva aventura. José, otro amigo de la infancia, se acercó a él. ¿Qué te dijo? Te vi en una conversación seria. La preocupación en su voz era palpable. Me ofreció un lugar en el equipo, pero tendré que trabajar aquí. No sé si estoy preparado para tanto, confesó Javier, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Jab, si alguien puede hacerlo, eres tú. Siempre has sido el más decidido de nosotros, dijo José, colocando una mano en su hombro. Pero, ¿qué pasa con la escuela? ¿Y con nosotros? Esa pregunta se quedó flotando en el aire, como una nube gris sobre su cabeza. El miedo a perder lo que tanto valoraba lo asediaba, pero por otro lado, su corazón gritaba por la oportunidad que se le presentaba. ¿Y si no me aceptan al final, o si no puedo con todo?, preguntó, la incertidumbre temblando en su voz. Es un riesgo, lo sabes. Pero, a veces, los sueños necesitan ser luchados, respondió José, con una chispa de esperanza. Javier dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo el peso de cada palabra. Quizás tengo miedo de fallar, de dejar de ser parte de esto. Un duro silencio se instaló entre ellos,
solo roto por los ecos de risa de sus amigos en el fondo. Javier se dio cuenta de que lo mantenía hace tiempo en pie era esa misma risa, la unión que habían creado a lo largo de los años. Justo cuando una decisión comenzó a cristalizar en su mente, una figura conocida apareció en el horizonte. Era doña Rosa, acercándose con una bolsa de víveres y una expresión de preocupación. «¿Todo bien, mijito?», le dijo. Su voz siempre era un bálsamo reconfortante en medio de la tormenta. Javier se debatía en su interior, y el poder de su madre adoptiva hizo que se detuviera. «Tengo que tomar una decisión crucial, doña Rosa. ¿Me apoyas?». Ella lo miró a los ojos, sus arrugas llenas de sabiduría mostraban cuántas veces había tenido que tomar decisiones difíciles. «Siempre, mi querido. Pero recuerda que tú eres el autor de tu propio destino. No elijas por miedo. Escoge lo que encienda tu pasión». Las palabras calaron hondo y aunque sintió que su corazón latía cada vez más rápido, Javier supo que el momento de decidir estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras absorbía las últimas palabras de doña Rosa, se preguntó si realmente estaba listo para enfrentar sus miedos. En ese instante, mientras la tarde comenzaba a caer, Javier tomó una profunda respiración. ¿Realmente se atrevería a dar el gran paso hacia sus sueños, arriesgando todo lo que conocía? En su mente resonaba una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Era el amor, la familia y la comunidad suficiente para sostener el peso de sus decisiones? ¿Y estaría dispuesto a perder parte de esa felicidad por un futuro incierto? El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que parecían reclamar la atención de Javier. Era un espectáculo hermoso, pero solo podía centrar su mente en la batalla que libraba dentro de él. Las palabras de doña Rosa resonaban en su cabeza como un eco: «No elijas por miedo». Pero, ¿qué pasaba si el miedo era lo único que podía comprender en ese momento? Mientras José se alejaba para reunirse con el resto del grupo, Javier decidió dar un paseo a lo largo de la cancha, sintiendo la brisa fresca en su rostro, buscando claridad entre los recuerdos y anhelos que llenaban su corazón. Los murmullos de sus amigos, que compartían risas y anécdotas, se convirtieron en un fondo lejano, casi como si estuviera atrapado en un sueño, donde todo lo que él conocía quedaba a un costado. Recordaba sus primeras experiencias en el fútbol. Las horas interminables en el parque, él y sus amigos intentando imitar a sus ídolos. Y más tarde, los entrenamientos, el sudor mezclado con risas y la frustración de no ser el mejor. Pero, a pesar de todo, siempre sintió que tenía algo en su interior que lo empujaba a seguir, a mejorar. Ser parte de un equipo, tener un lugar al que pertenecer, había sido su mayor deseo. Ahora, esa oportunidad estaba al alcance de su mano, y sentía que podía perder más de lo que ganó. Caminó hacia el borde del campo, poniendo sus manos en la cerca que lo separaba del césped. Miró el balón que rodaba solo y, de repente, se sintió abrumado. La decisión no era solo sobre su futuro, sino sobre su identidad. ¿Quién era él sin el fútbol, sin sus amigos? Estaba dispuesto a dejar atrás una parte tan única de su vida por una sombra incierta de éxito. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. Era doña Rosa, que se acercaba con pasos firmes. «Mijito, he estado pensando en ti», dijo, con esa mezcla de amor y preocupación que ella siempre tenía. «Tu futuro está en tus manos, y es importante que sientas que estás eligiendo lo que más deseas». «Lo sé, doña Rosa, pero parece que perderé a todos si decido seguir este camino», dijo Javier, con una angustia que parecía salir de su pecho. «Siento que estoy a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo». La mirada de doña Rosa se llenó de compasión. «El amor que compartes con ellos nunca se desvanecerá. Siempre estarás en sus corazones, sin importar la distancia. Lo que importa es que tú sigas tu pasión, porque es lo que te llevará a ser feliz». Javier sintió una calidez en su interior, como si esas palabras se filtraran en cada rincón de su ser. Pero aún quedaba en el aire el peso de su incertidumbre. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentar lo desconocido sin ellos». «Te sorprenderías de la fortaleza que llevas dentro. No solo por el fútbol, sino por todo lo que has vivido. Has superado tanto, querido. Ir hacia lo nuevo no significa dejar atrás lo viejo. Es llevar contigo cada experiencia, cada amistad», respondió doña Rosa, su voz firme y clara como el río que siempre había fluido en sus historias. Con un suspiro, Javier miró hacia el horizonte. Sabía que era momento de actuar. Pero antes de tomar la decisión, una pregunta emergió en su mente: ¿podría hallar un equilibrio entre su ambición y su vida actual? Tenía que intentarlo. Mientras se volvía hacia doña Rosa, una figura repentina atrajo su atención. Era un compañero del equipo, Juan, que parecía estar al tanto de lo que ocurría. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y esperanza, lo que despertó un destello de determinación en Javier. «Quizás no sea un sacrificio si se hace con amor»,
reflexionó en voz alta, contemplando la posibilidad de mantener las conexiones que tanto valoraba mientras perseguía su sueño. Pero justo en ese momento, Juan se acercó, con una expresión que anunciaba que traía noticias inesperadas. Javier, eres el tema de conversación, el entrenador quiere hablarte de algo más. Es sobre el equipo y las posibilidades de los nuevos integrantes. Escucha esto y verás lo que cambiará tu vida para siempre. La incertidumbre se apoderó de él una vez más. Sería esta la oportunidad que había estado esperando. Con el corazón palpitando, Javier siguió a Juan, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El futuro prometía ser más intenso que cualquier partido que hubiera jugado. Estaba preparado para aceptarlo. Javier y Juan atravesaron la puerta del vestuario, una mezcla de adrenalina y ansiedad surgiendo en el aire a su alrededor. Las voces de sus compañeros resonaban, llenas de emoción y la energía típica antes de un gran anuncio. Javier podía sentir el latido de su corazón retumbando en su pecho, un sonido que casi opacaba las risas y el barullo. Tranquilo, hermano, esto es algo grande, le dijo Juan, notando la tensión que se apoderaba de su amigo. El entrenador ha estado hablando de ti últimamente. Tienes potencial, y eso lo sabe todo el mundo. Las palabras de Juan le provocaron una sonrisa tímida, pero al mismo tiempo, el miedo volvió a rondar su mente. ¿Cómo podía ser que el chico que había luchado en cada entrenamiento, pudiera llegar a ser el centro de atención? Era suficiente para hacer que se cuestionara nuevamente su lugar en el equipo. El entrenador, un hombre de estatura imponente y mirada decidida, hizo su entrada en la sala. Con su voz grave y autoritaria, llamó la atención de todos. Chicos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos una oportunidad que puede cambiar el rumbo de la temporada. Las palabras resonaron como un eco poderoso. Estamos buscando nuevos talentos para el equipo, continuó. Pero también necesitamos jugadores que entiendan lo que significa la solidaridad y el esfuerzo. Javier, ven aquí, llamó, señalándolo. El mundo se detuvo para Javier. Sentía el sudor frío correr por su frente mientras avanzaba al centro del vestuario. Se detuvo frente a todos, las miradas curiosas de sus compañeros se clavaron en él. Sentía un torbellino de emociones, nervios, inseguridad y un destello de ilusión. Tu dedicación no ha pasado desapercibida. Quiero que sepas que hay una plaza abierta para ti en el primer equipo, pero hay un compromiso que va más allá de los goles y los trofeos. Quiero que seas un líder. ¿Estás listo para eso? Javier tragó saliva. La pregunta se le hizo un nudo en el estómago. Podía escuchar a Doña Rosa en su mente, sus palabras llenas de aliento vulnerando su inseguridad. Pero también escuchaba un eco de su propio miedo a decepcionarlos. Estoy listo, respondió, sintiendo que su voz retumbaba también en su interior. Los aplausos resonaron, pero en su corazón, había una batalla aún más intensa. La euforia de ser elegido se mezclaba con la responsabilidad de ser un líder, un papel que nunca había imaginado tener. ¿Cómo podría liderar a quienes habían sido sus amigos desde siempre? El entrenador continuó explicando lo que significaría ser parte del equipo, las prácticas, la estrategia, pero Javier se perdió en sus pensamientos. Las imágenes de sus amigos, de sus risas y los momentos compartidos antes del fútbol comenzaron a danzar en su mente. Con cada palabra del entrenador, se preguntaba si estaría a la altura. Y si fallaba, después de la reunión, los jugadores comenzaron a dispersarse, pero Juan se acercó nuevamente. ¿Lo lograste, hermano? Sabes que si alguna vez necesitas algo, siempre estaré aquí para apoyarte, dijo, palmeándole el hombro con complicidad. Gracias, Juan. Pero hay algo que me preocupa, no quiero perder lo que tengo aquí. ¿Y si elijo esto y no les puedo dar lo que merecen a ellos? La angustia se colocó de nuevo en su pecho, como un pesado manto. Juan, con una mirada comprensiva, respondió, no tienes que elegir entre ellos y este nuevo camino. Puedes ser un puente entre ambos. Lo importante es que sigas tu corazón. Eso sí, será un camino complicado. Javier sintió un atisbo de esperanza. Quizás había un camino que le permitiría equilibrar la ambición y la conexión con sus amigos. Decidido, se puso en marcha hacia el campo una vez más, las palabras de Juan resonando en su mente, pero antes de que pudiera llegar al césped, se detuvo en seco. Una figura conocida se encontraba a lo lejos, su rostro lleno de preocupación y confusión. Era José, quien lo esperaba con un mensaje que no podían imaginar. Javier, necesitamos hablar, lo que te voy a decir cambiará todo entre nosotros. El aire se volvió gélido. Las palabras de José parecían más pesadas que cualquier otro mensaje en su vida. ¿Qué podía ser tan grave? Javier sintió una mezcla de inquietud y expectativa, sabiendo que su mundo, de nuevo, estaba a punto de girar.
Javier sintió que la respiración se le detenía mientras avanzaba hacia José. Entre su ansiedad y la inquietud que había en el rostro de su amigo, un abismo de incertidumbre se formaba en el aire. No era normal que José actuara así, con ese brillo de preocupación en los ojos. ¿Qué podía ser tan serio? ¿Qué pasa, José?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Sin embargo, la angustia se filtraba a través de sus palabras. Te he visto cambiar, hermano. Desde que te eligieron para el primer equipo, todo el mundo lo nota y hay algo que deberías saber, dijo José, con tono grave. Es sobre tu familia. Las palabras hicieron eco en la mente de Javier. Su familia. Pensamientos oscuros comenzaron a surgir. Su madre siempre había sido su roca, y su padre había partido demasiado pronto, todo lo que quedaba eran recuerdos confusos. ¿Qué hay de ellos?, preguntó, un hilo de miedo ligándose a su voz. José miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más escuchando. La verdad es que tu madre. Estuve hablando con doña Rosa el otro día y me dijo algo que no sabía. Necesitas conocer su historia. La razón por la que te crió sola. Es más compleja de lo que te imaginas. El corazón de Javier latió con más fuerza. La curiosidad lo empujaba hacia adelante, pero la ansiedad lo arrastraba hacia atrás. ¿Qué quieres decir? Que no me ha contado. Es complicado. Me dijo que hay aspectos de tu familia que ya ha mantenido ocultos por tu bien, que nunca quiso que supieras hasta que fueras mayor. Pero parece que ha llegado el momento, dijo José, su voz temblando apenas. Hay cosas que te afectan, que están ligadas a esta oportunidad que tienes ahora. Javier sintió una oleada de confusión y enojo. ¿Por qué las personas que más amaba siempre guardaban secretos? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Soy viejo suficiente para entender. Quizás ha sido miedo, o protección, no sé. Pero si hay algo que puedo decirte es que lo que descubras puede cambiar mucho, no solo tu vida, sino la de todos los que están cerca de ti, respondió José, su mirada seria. Las palabras de su amigo se atormentaban en su mente mientras empezaba a comprender que su futuro no solo estaba vinculado a su carrera en el fútbol, sino también a su propia identidad y raíces. ¿Cuándo me lo dirá? Necesito saber, insistió Javier, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente. No estoy seguro, tal vez deberías hablar directamente con ella. Pero también hay otra cosa, algo que podría ser un obstáculo para ti en este nuevo camino, dijo José, con una preocupación palpable. No quiero que te mientas a ti mismo, Javier. Eres un buen jugador, pero hay más en juego aquí. Obstáculo. ¿Qué más puede haber? Javier se sentía atrapado entre dos mundos, su corazón se debatía entre mantener esa familia que tanto adoraba y la presión del nuevo rol que le había otorgado el entrenador. Mientras más subas, más verás cómo se mueven las cosas a tu alrededor. No todos apoyarán tu ascenso, y tendrás que decidir a quiénes realmente quieres llevar contigo. José dio un paso atrás, como si la conversación comenzara a pesarle. Las palabras de su amigo resonaban con fuerza. Cargar con un secreto familiar y enfrentarse a los celos de quienes había considerado amigos. Todo eso, en medio de una nueva ambición y la expectación del próximo partido que podría definir su futuro. Necesito tiempo para pensar en esto. Pero no puedo ignorarlo, no ahora, susurró Javier, sintiendo que una tormenta se avecinaba. José asintió, entendiendo la profundidad del conflicto dentro de su amigo. Estaré aquí para apoyarte, Javier, pero asegúrate de ser honesto contigo mismo. A veces, las verdades son más pesadas que cualquier balón en la cancha. Javier se dio la vuelta, su mente abrumada, mientras José se alejaba. Ahora no solo estaba luchando por su sueño en el campo, sino también por la verdad de su familia. Era el momento de confrontar a su madre. Estaba preparado para lo que podría descubrir. Esa noche, Javier se sentó en su cama, sin poder dormir. A medida que la oscuridad lo envolvía, una pregunta se instaló en su mente: ¿estaría listo para enfrentar la verdad de su herencia y, con ella, el destino que lo aguardaba? Esa simple decisión podría ser la más difícil de su vida. Javier despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La conversación con José resonaba en su cabeza, como un eco constante. Se levantó de la cama y, mientras se preparaba para el entrenamiento, miró su reflejo en el espejo. La ansiedad y la determinación se mezclaban en su mirada. Sabía que hoy debía hablar con su madre. Con cada paso hacia la cocina, su corazón latía más rápido. Su madre estaba allí, preparando el desayuno, el aroma del café llenaba el aire. La imagen de su madre siempre lo había reconfortado, pero ahora esa familiaridad parecía distante, como si hubiera una pared entre ellos. Buenos días, mami, dijo, intentando sonar casual, pero sus palabras sonaron como un susurro temeroso. Buenos días,
Javier. Te preparé tu desayuno favorito, respondió ella con una sonrisa, pero Javier notó la preocupación en sus ojos, se sentó y comenzó a comer, pero su mente estaba en otro lugar. La tormenta de preguntas lo asediaba. ¿Cómo podría abrir la puerta al tema del secreto que podría cambiar todo? Mamá, hay algo sobre lo que quiero hablar contigo, dijo, tragando fuerte. Esperó a que ella dejara de moverse por un instante, ella lo miró, como si su corazón ya conociera la dirección de la conversación. ¿De qué se trata, hijo? Javier sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. He estado hablando con José, y él me dijo algunas cosas. Sobre ti, y sobre nuestra familia. El silencio se hizo pesado entre ellos. Los ojos de su madre se oscurecieron, él pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras limpió la mesa. Javier, hay cosas que no son fáciles de compartir. Cosas que dolerán. Pero, necesito que entiendas que lo hice para protegerte, dijo ella con voz suave pero resoluta. ¿Protegerme de qué, mami? Quiero conocer la verdad. Soy lo suficientemente grande para entender, insistió él, sintiendo que la frustración comenzaba a abrirse paso dentro de él. Ella suspiró, y al instante, Javier notó que su madre estaba preparándose para una lucha interna. Ayer hablé con doña Rosa, y eso me hizo recordar el pasado. Hay cosas de nuestra historia que nunca conté porque me da miedo que eso te afecte. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué me tienes que ocultar? Javier podía sentir que su voz temblaba, era la primera vez que se sentía tan vulnerable frente a ella. Tu padre, no solo se fue por razones de trabajo. Había más razones, y tú necesitarás saberlas, pero no estoy lista para hablar de eso. El fútbol es tu sueño, y lo último que quiero es que sientas que algo te detiene, dijo, finalmente dejándose caer en una silla. La súplica en su voz desgarró algo dentro de Javier. Mamá, no quiero que me protejas más. Quiero ser parte de esto. Quiero entenderlo todo antes de que pase algo, antes del partido. No es demasiado tarde. La expresión de su madre cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se pasaba las manos por el rostro. A veces, la verdad duele tanto que es difícil dejarla salir. Pero hoy, tal vez sea el momento de comenzar. No puedo seguir ocultándote el pasado. Mientras ella hablaba, Javier sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. La conversación que había comenzado cargada de incertidumbre ahora se convertía en un camino hacia la verdad. Luego de un largo y pesado silencio, Javier hizo una pregunta que lo había atormentado esa noche. ¿Qué tipo de verdad? ¿Te refieres a algo que pueda cambiar mi vida para siempre? Su madre pareció hesitar antes de responder. Todo este tiempo he tratado de mantenerte a salvo, lejos de cada dolor, pero en este camino, es también tu historia. Las palabras flotaron en el aire y, en ese instante, Javier se dio cuenta de que la verdad podría ser más compleja y asombrosa de lo que había imaginado. ¿Estás lista para decírmelo? Preguntó, con un hilo de expectativa en su voz. En ese momento, el sonido del timbre rompió el silencio. Javier intercambió miradas con su madre. ¿Quién será a esta hora? Dijo, su corazón latiendo rápidamente. El ruido rasgaba la calma, pero, más importante, significaba que había llegado el momento decisivo. Era posible que el próximo visitante tuviera respuestas que complicaran aún más su vida. Javier tomó aire y se preparó para un nuevo giro en su historia. La puerta se abrió despacio, y en el umbral apareció una figura imponente que Javier no esperaba ver en ese momento. Era el abuelo de su madre, don Manuel, un hombre de mirada seria y profunda, con una historia tan pesada como el abrigo que llevaba encima. La tensión en la habitación aumentó al instante. Javier sintió que el aire se volvía denso. ¿Don Manuel? ¿Qué haces aquí? Preguntó su madre, de pie al borde de la mesa, como si estuviera lista para proteger a su hijo de cualquier tormenta que pudiera desatarse. Vine a hablar con ustedes, afirmó él, sus ojos buscando respuesta en los de Javier, quien sintió un extraño giro en su estómago. Esto no es un buen momento, la madre de Javier insistió, inquieta. Pero don Manuel pareció ignorar su protesta. No hay momento ideal, Rosa. Hay cosas que deben salir a la luz antes de que sea demasiado tarde, dijo, su voz temblando de una emoción reprimida. Sin poder evitarlo, la curiosidad de Javier se encendió. No solo era el momento que había estado esperando para hacerle preguntas a su madre, ahora también había un nuevo jugador en este escenario lleno de secretos. ¿De qué estás hablando, abuelo? Preguntó Javier, su voz más firme de lo que se sentía. Porque hay que hablar de cosas que nos duelen. Don Manuel dio un paso adelante, su expresión melancólica desbordando una mezcla de dolor y valor. Porque hay un vacío que no solo afecta tu vida, Javier, sino que también ha marcado la de tu madre y la de todos nosotros.
Tu padre tomó decisiones que nos impactaron a todos, y tu madre ha cargado con el peso de esas decisiones sola por demasiado tiempo. ¿Qué decisiones? Quiero saber. Exclamó Javier, sorprendido incluso por su propio fervor. Él no solo se fue de casa, Javier. Se llevó más que eso, se llevó la verdad de quién es tu familia, reveló don Manuel, mientras el silencio lo envolvía todo como un manto pesado. Javier sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué más? Por favor, dímelo. Insistió. Antes de que tu padre se fuera, hubo un conflicto, un secreto entre familias. No puedo decirte todos los detalles ahora, pero tu padre, él nunca fue el hombre que pensábamos que era. Hay traiciones y promesas rotas que nos llevaron a esta situación, contestó don Manuel, con una mirada llena de peso familiar. La esperanza y el miedo chocaron dentro de Javier. ¿Qué tipo de promesas? ¿Por qué no me lo han dicho antes? Todo este tiempo he vivido en la oscuridad. Dijo, sintiendo que la rabia empezaba a brotar. Porque se hizo un pacto de silencio para protegerte, hijo, respondió su madre con voz entrecortada. Pero el tiempo de la protección se ha acabado, y el dolor ha florecido en lugar de marchitarse. Por eso, este camino hacia la verdad es inevitable, las palabras vibraron en el aire, creando una red de emociones intensas que atrapaban a cada uno de ellos. Javier se sintió dividido entre el deseo de escuchar y el miedo a lo que vendría a continuación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó, sintiendo que era el momento crítico no solo para él, sino también para su madre y su abuelo. Javier sabía que, a partir de ese instante, nada sería igual. La lluvia de respuestas venía, y no se detendría. Con cada revelación, el camino hacia el partido y sus sueños se tornaba más confuso y complejo. Don Manuel se acercó, colocando una mano firme en el hombro de Javier. Un viaje al pasado nos aguarda, muchacho. Es hora de que conozcas la historia de dónde vienes para que puedas entender hacia dónde vas. El aire estaba cargado de expectativas. Javier, sintiendo la urgencia del momento, vio que el camino hacia la verdad no solo abría puertas, sino que también prometía un cambio profundo. Mientras todo se desataba, una pregunta latente se planteó en su mente. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar lo que vendría, o el precio de la verdad podría ser demasiado alto? Don Manuel lentamente se giró hacia su madre, y ella sintió. Javier, este es solo el comienzo. Hay mucho más de lo que imaginas. Tal vez hasta lo que nunca soñaste saber. La apertura de aquel abismo emocional se sentía imponente. ¿Sería su historia familiar un faro de esperanza o una trampa de dolor? En ese instante, la verdad estaba al borde de ser revelada, y el eco de esos secretos pronto retumbaría mucho más allá de las paredes de su hogar. Don Manuel tomó un momento, observando a Javier como si buscara el coraje que su joven nieto necesitaría para lo que estaba por venir. El silencio en la habitación se sentía pesado, como si cada uno de ellos estuviera atrapado en una burbuja de anticipación. Finalmente, el abuelo rompió la quietud, su voz resonando con una autoridad que exigía atención. Tu padre no solo dejó a su familia, Javier. Él se alejó de su legado. De un pacto hecho con su sangre que se remonta a muchos años antes de tu nacimiento, comenzó don Manuel, su mirada profunda fijos en los ojos de Javier. A veces, las decisiones que tomamos no son solo nuestras, arrastran a otros con nosotros, y en este caso, con consecuencias devastadoras. ¿Qué tipo de pacto? Interrumpió Javier, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La incertidumbre lo llenaba, pero también había un impulso, una necesidad de comprender. Algunas familias hacen promesas para preservar su honor, su imagen, incluso su orgullo. Tu padre fue una pieza en un juego mucho más grande, un conflicto entre dos linajes que han coexistido en tensión por generaciones. Él eligió el camino del silencio, pensando que así nos protegería a todos, pero en verdad nos ha mantenido cautivos de su propio miedo. La rabia y la tristeza inundaron a Javier. Podía sentir su estómago revolverse ante la traición que se había tejido en su historia familiar. ¿Y qué tal mi abuelo? ¿Qué papel jugó él en esto? Preguntó, su voz caliente con emoción. Tu abuelo materno dio su vida por esa promesa, por proteger a nuestra familia. Eran tiempos diferentes, pero eso no excusa la ausencia de verdad que se ha venido arrastrando, respondió don Manuel, su tono lleno de peso y dolor. Ahora, esa carga ha recaído en ti y en Rosa. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Quiero saber quiénes somos de verdad. Gritó Javier, sintiendo que la frustración acumulada lo estaba consumiendo. Deseaba respuestas, pero ahora mismo lo que recibía parecía ser una avalancha de preguntas sin respuestas definitivas. Necesitamos regresar a donde todo comenzó, Javier, dijo don Manuel, su mirada intensa.
La verdad está oculta en los lugares que tu padre evitó durante años. Te prometo que lo entenderás todo, pero debemos tener cuidado. Hay cadenas que aún no hemos roto. Los ojos de su madre brillaron con lágrimas, y en su rostro se reflejaba un dolor antiguo. No fue solamente la decisión de tu padre lo que duele, Javier. Mi propia historia está entrelazada en todo esto. Lo que he vivido y los secretos que he guardado han sido por amor por ti, añadió, mientras se acercaba a él. ¿Por amor, mamá? ¿O por miedo? Cuestionó Javier, llevándose las manos al rostro. La rebelión dentro de él se sentía justificada. La lucha siempre había estado allí, entre la protección y la verdad. Por las dos cosas, hijo. Pero el tiempo de ocultar la verdad ha terminado, respondió Rosa con convicción. El aire en la habitación se volvió pesado nuevamente, pero esta vez había un matiz de resolución. ¿Y si descubrimos que la verdad es peor de lo que pensamos? Susurró Javier, la duda haciéndose eco en su mente. Es posible. Pero como familiares, tenemos la capacidad de sanar, de reescribir la narrativa de nuestras vidas. A veces, la caída más dura puede conducir al amanecer más brillante, dijo don Manuel, una chispa de esperanza en sus ojos, con un asentimiento sombrío. Javier sintió la incertidumbre como una presión en su pecho. Sabía que el viaje hacia la verdad sería una travesía difícil. Pero en el fondo de su ser, se encendía una chispa de valentía. Estaba listo para despejar la niebla que cubría su historia, aun a riesgo de descubrir que su familia no era lo que siempre había creído. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Preguntó Javier, su voz firme si bien el palpitar de su corazón todavía resonaba en su pecho. Lo haremos ahora mismo. Mañana, partimos a la casa del lago. Ahí es donde las respuestas y nuestra conexión con el pasado nos esperan. Prepárate, Javier. Este viaje podría cambiarlo todo, afirmó don Manuel, y en su mirada había un destello de esperanza. El corazón de Javier latía con fuerza a medida que la promesa de un nuevo comienzo danzaba en el aire. Pero, aún así, una pregunta persistía en su mente, retumbando como un eco: ¿podría la verdad realmente liberarlo, o lo llevaría a un dolor aún más profundo que el que ya había enfrentado? El día en que Javier y su madre llegaron a la casa del lago, todo parecía detenido en el tiempo. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, dándole un aire mágico a aquel lugar que, de solo escuchar su nombre, había invocado historias que a menudo se evitaban. Javier sentía que su corazón latía más rápido a cada paso que daba hacia la entrada. Era hora de descubrir la verdad. Doña Rosa los había animado a emprender este viaje, recordándole que afrontar la verdad siempre trae consigo una oportunidad de sanación. Recuerda, mijo, el amor nunca se disipa, incluso en los secretos más oscuros, le había dicho antes de partir. Con cada palabra resonando en su mente, Javier respiró profundo, sintiendo que en cada inspiración se llevaba algo de coraje y, en cada exhalación, las dudas que lo habían perseguido. Don Manuel abrió la puerta y, al instante, un aire de nostalgia envolvió a Javier. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, instantáneas de sonrisas radiantes, de abrazos y de momentos felices, pero también de miradas llenas de melancolía. Aquí es donde todo comenzó, dijo su abuelo, con la voz cargada de emoción. Javier sintió que cada imagen le contaba una historia, historias que lo incluían a él y que, aunque permanecían en la penumbra, estaban a punto de ser reveladas. Vamos a la sala de estar, sugirió don Manuel. Una vez allí, la luz del atardecer iluminó el ambiente, creando sombras que danzaban en las paredes. Javier se sentó, su madre a su lado, mientras su abuelo tomó un respiro profundo. Era el momento. Debo comenzar desde el principio, y eso significa hablar sobre tu padre, Javier, comenzó don Manuel. Él tuvo que hacer elecciones difíciles debido al legado de nuestra familia. Una lealtad que se valía más que la sangre, más que el amor. Promesas que pesaban sobre él como cadenas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, cuestionándose de nuevo si estaba listo para escuchar todo aquello. Tu padre, continuó don Manuel, fue un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, la familia que había formado contigo y tu madre, y por otro, el legado que había recibido, un legado de honorable lucha que comenzó mucho antes que él, explicó. Javier escuchaba, cada palabra penetraba en su ser. Las decisiones que tomó, que decidió ocultar, nunca fueron para dañarte. Fueron por amor, una forma equivocada de protegerte. ¿Pero de qué estaba huyendo realmente? Preguntó Javier, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen aún estaba borrosa. Él temía que el pasado nos alcanzara, que los conflictos entre las familias nos separaran, respondió don Manuel. Siempre estuvo en la cuerda floja, y finalmente, decidió marcharse sin mirar atrás. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rosa,
quien estaba escuchando en silencio, su dolor palpable en el aire. Nunca quise que te sintieras solo. Esa siempre fue la razón para que ocultara la verdad, para no arrastrarte a este legado de dolor, dijo, su voz apenas un susurro lleno de culpa. Pero, ¿dónde lo llevó? De repente, Javier se dio cuenta de la verdad que se escondía entre las líneas de su historia familiar. ¿Y si lo que realmente buscas está escondido en este lugar? Don Manuel asintió, llevándolo a una habitación en particular. Allí guardaban un viejo baúl lleno de recuerdos familiares. Este es el legado que tu padre dejó, y la puerta que un día tú abrirás, con manos temblorosas. Javier abrió el baúl y se encontró con cartas, fotos y objetos que contaban su historia, cartas que explicaban un amor prohibido, una traición que había destrozado entre familias. Mientras leía y procesaba cada palabra, las historias del pasado comenzaron a darle un nuevo significado a su vida. En medio de todo, Javier descubrió una carta de su padre. El papel amarillo estaba marcado por el tiempo, pero las palabras permanecían intactas. Espero que un día entiendas. Mi amor por ti y por tu madre fue más fuerte que cualquier secreto. Mi elección fue por protegerlo, no porque no te amara. Las lágrimas cayeron por su rostro, pero ya no eran lágrimas de confusión. Era una mezcla de dolor y liberación. Con la verdad finalmente en sus manos, Javier sintió un nuevo peso levantarse de sus hombros. Por más difícil que sea, puedo ser quien unifique estas historias. No tengo que abandonar todo lo que amo. Puedo honrar ambas partes de mi vida, afirmó, el resplandor de determinación iluminando su rostro. Así es, Javier. La verdad no siempre es fácil, pero siempre es liberadora. No estás solo, dijo doña Rosa, abrazándolo. Javier sintió un profundo amor envolviéndolo en ese momento. Ahora entendía que su familia no se definía solo por sus secretos sino por las historias entrelazadas de amor y devoción. El viaje hacia la verdad había sido difícil, pero ahora él estaba listo. No solo para enfrentar los retos en el fútbol, sino para vivir su vida abrazando su pasado, presente y futuro. Con un nuevo compromiso, decidió que, no importa lo que se presentara en el camino, siempre podría encontrar fuerza en las conexiones que había construido. Con una sonrisa en su rostro y su corazón lleno de amor, Javier supo que, aunque el camino sería largo, ya no caminaría solo. Las sombras del pasado no lo definirían. Ahora, con su familia a su lado, irradiaba una luz de esperanza que llenaría los espacios vacíos que habían estado tan presentes. Así comenzó su nuevo capítulo, un capítulo en el que el amor incondicional siempre prevalecería y donde, sin importar las circunstancias, la verdad siempre tendría su lugar. Ahora, querido lector, esto es un llamado urgente. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que seguirán profundizando en el corazón humano. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo hace la diferencia.